Hola, buenas noches. Bueno, tardes, ¿verdad? Pues voy a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, pues agradezco la asistencia puntual a la sesión. Voy a iniciar. Hola, buenas tardes. Con la segunda sesión del módulo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a recordar algunos puntos de la sesión pasada. Ya en la sesión pasada, pues ya dimos algunas indicaciones generales para el trabajo durante el módulo. Y bueno, revisamos que durante esa sesión, pues vamos a revisar, durante esta semana, perdón, estamos abordando la unidad uno, que es reacción y síntesis frente al medio ambiente. Y el propósito de esta sesión, de esta unidad, pues es identificar los procesos químicos, su reacción y el uso de métodos de protección al medio ambiente, así como la obtención de combustibles. Entonces ya también revisamos pues algunos puntos importantes con respecto a la actividad integradora uno. Hoy voy a terminar esta parte de la actividad integradora uno para que podamos ya retomar la actividad integradora 2 y poder culminar la semana con las dos actividades ya descritas, ¿de acuerdo? Si recuerdan, para su actividad integradora uno, pues van a realizar un experimento, que es un experimento sencillo, pero que les va a permitir determinar el pH de algunas sustancias de uso cotidiano. Recuerden que vamos a observar los cambios de coloración de acuerdo a la sustancia que ustedes estén comparando. Y estos cambios de coloración, pues los tenemos que comparar con la escala, ¿verdad? Tenemos una escala de pH. Recuerden hacer uso de esta escala de pH de acuerdo a la solución indicadora que ustedes hayan utilizado. Recuerden que pueden utilizar Jamaica o Col. En este caso, esta es la escala de la col. Ya utilizarán ustedes la que sea correspondiente a la sustancia que ustedes estén utilizando. El reporte debe de contener estos elementos. Ya en la sesión pasada ya mencionamos estos elementos que debe de contener, aunque es un poquito apresurado, lo dijimos, ¿no? Porque ya estábamos terminando. Ahorita pues lo recalco, consideren cada una de las características que les están solicitando para cada una de las secciones. La extensión, el contenido que debe de tener cada una de estas secciones. Cuiden muy bien los resultados. Los resultados no pueden ser considerados correctos si es que no tenemos una evidencia de que ustedes hayan realizado esta actividad. Entonces, la evidencia de que ustedes hayan realizado, pues es que tenemos las fotografías, y en las fotografías se observa en físico la etiqueta con su nombre. ¿Ah? La etiqueta no tiene validez si es digital. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en cualquier fotografía pues podemos tomar un recuadro digital y pegarlo, ¿no? Entonces, no, eso no es una evidencia de que ustedes han elaborado su actividad. La actividad tiene que tener etiquetas en físico y se tiene que observar en físico en la fotografía. Entonces, cuida mucho esta parte de la autoría. Si no podemos comprobar esta parte de la autoría, pues no tenemos pues forma de comprobar que es su actividad y no tengo forma de evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo aquí, lo más importante en el reporte es evidenciar que ustedes han realizado su actividad. Si no hay evidencia, pues no se puede evaluar. ¿Sale? Recuerden, aquí tenemos las dos escalas. Recuerden que van a utilizar la escala correspondiente a cada una de las sustancias que utilizaron. Revisen muy bien, fíjense muy bien cuál van a utilizar. Si van a utilizar Col o si van a utilizar Jamaica, van a utilizar cada una de las escalas de acuerdo a lo que usaron. Permítanme un segundito.
Bueno, continúo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidemos esta parte de las escalas, ¿sale? Los resultados los recomiendo, esto no está indicado dentro de la rúbrica, es una sugerencia personal. Recomiendo que los muestren en forma de tabla, ajá, mientras más ordenados los resultados, pues es para ustedes más sencillo presentarlos y para mí también identificar que son correctos para poder evaluar. Entonces, procuren unas sugerencias que los presenten en tabla, ¿no? Entonces, además de las fotografías que ustedes van a presentar con los valores de pH aproximados de acuerdo a la coloración, pues también les recomiendo hacer alguna tabla que les permita acomodar los datos, ¿no? Como esta. Podemos poner la sustancia, el nombre de la sustancia, el color que ustedes observan, el pH aproximado que va a ser de acuerdo a la coloración y definir si es un ácido o una sustancia alcalina o una sustancia básica de acuerdo al pH. Recuerden que si tenemos un pH por debajo de 7, entonces tenemos una sustancia ácida. Y si tenemos un pH por arriba de 7, entonces tenemos una sustancia alcalina o básica. Entonces, bueno, esta es una sugerencia nada más para darle orden a los resultados y pues se vería mejor, ¿no? Todo en un cuadro en donde ya se puedan ver todos los resultados de pH que ustedes observaron durante el experimento. Recuerden que van a explicar cómo funciona el bicarbonato. El bicarbonato en este caso pues tiene que ver con las sustancias que ustedes van a determinar su pH, es una de las sustancias que ustedes van a utilizar. Van a observar que el bicarbonato tiene determinado pH y pues eso tiene que ver con su acción o su actividad antiácido eh, cuando tenemos acidez estomacal, ¿no? A ese antiácido se refiere. Ajá, los antiácidos son estas sustancias que consumimos para pues disminuir la sensación de acidez estomacal y en este caso el bicarbonato es uno de los que se pueden utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, esta pregunta pues está completamente relacionada con el tema que estamos desarrollando, que es el pH, y pues es una sustancia con una aplicación, pues digámoslo así, farmacológica, así como tal no es un fármaco, pero si lo estamos utilizando para una función fisiológica, en este caso la acidez, pues tendría una función farmacológica, ¿de acuerdo? Una vez integrados todos sus elementos dentro de su reporte, pues van a generar una conclusión, la conclusión de 8 o 10 renglones. Revisen la extensión porque la extensión se evalúa dentro de la rúbrica. Ahorita voy a comentar algunos aspectos de la rúbrica para que lo consideren. Y ya que tengamos el documento completo, pues ese documento ya se indican las fuentes de información o las referencias. Recuerden que es importante seguir las indicaciones del manual de citas y referencias. En este caso, lo pueden encontrar en todas las actividades, no necesitan ni siquiera guardarlo o tenerlo en su equipo y buscarlo, sino que lo pueden visualizar ahí directamente en la plataforma. Entonces, una vez generado ya todo su reporte, pues es el producto que ustedes van a entregar. ¿Qué es lo más importante aquí? Lo más importante es evidenciar que ustedes realizaron el experimento. ¿Por qué? Porque ese es el producto principal, digámoslo así. Eso es el objetivo de la actividad. El objetivo es que ustedes, mediante un experimento, observen este pH de las sustancias. Y el reporte, pues bueno, el reporte es el documento que ustedes van a entregar para que se pueda verificar que ustedes realizaron su experimento, ¿de acuerdo? Eh, ya había yo mencionado un poquito, también ya muy apresurado. Recuerden que el pH nos permite determinar si las sustancias son ácidas o básicas, o ácidos o bases o sustancias alcalinas, es lo mismo. Y bueno, en nuestra casa tenemos todo tipo de estas sustancias, no tenemos que estar en un laboratorio para poder tener contacto con ellas. Todas las sustancias de uso común tienen un pH determinado. Los ácidos, pues los identificamos por el sabor, ¿no? Si son alimentos, o por el olor, ¿no? Entonces percibimos ese olor o ese sabor característico y podemos identificar las sustancias ácidas como los cítricos.
En el caso de las bases o las sustancias alcalinas, como ya mencioné, la mayoría son sustancias de limpieza. ¿Cómo las identificamos? Por el tacto, ¿no? Cómo nosotros podemos sentir algo jabonoso. Entonces, esta sensación jabonosa de estas sustancias para la limpieza es una característica típica de las sustancias alcalinas. Entonces, muchas de estas sustancias de limpieza, o más bien todas son bases. Ajá. Podemos ver, que aquí en las imágenes, todas estos ejemplos de sustancias de limpieza de todo tipo para el piso, para los vidrios, para la cocina, para el baño, para la limpieza personal. Entonces, todas ellas son de tipo básico y las podemos ver en la escala de pH. Lo que ustedes van a hacer es un uso de una escala de pH. La escala se identifica mediante la coloración. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el experimento es identificar una coloración determinada y de acuerdo a ese color, pues lo van a comparar con estos pHs de la escala para más o menos determinar el pH. No va a ser un pH totalmente exacto porque es una actividad casera, es un experimento casero. Entonces no tenemos valores totalmente exactos, ¿no? Pero sí vamos a tener valores que son cercanos a la realidad de cada una de las sustancias. Muy bien, entonces eso van a hacer en su actividad 1. Recuerden que dentro de su etiqueta se pide algunas especificaciones. Es importante que incluyan todos sus datos como alumnos, ¿no? Su nombre, su grupo, la fecha. Y también dentro de esa etiqueta van a incluir la fórmula de cada una de las sustancias. Ustedes ya tienen los nombres de las sustancias, pueden investigar cuál es la sustancia que está constituyendo cada uno de sus productos. Y a partir de esta sustancia pueden investigar la fórmula de la sustancia. Yo les recomiendo utilizar las fórmulas que sean desarrolladas porque tenemos 3 tipos de fórmulas. Las 3 fórmulas que ustedes ven aquí son fórmulas de la misma sustancia, en este caso es el ácido acético, que es el vinagre. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Si ustedes ven, una cada vez es más grande que la otra. Ajá, esta se ve más pequeña, más compacta. Esta se ve un poco más extendida y esta de aquí abajo ya se ve totalmente extendida. Son la misma, nada más que lo que se está haciendo es que se está compactando más, se está representando de una manera más abreviada en el caso de la primera y se está representando de una forma más extendida en el caso de la última. La primera es una fórmula que se llama fórmula condensada, es la más chiquita, por así decirlo, la más pequeña, la representación más corta o más abreviada. La de medio es una representación que se llama fórmula semidesarrollada y la de hasta abajo es una representación que se llama fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque está totalmente extendida. En la desarrollada se pueden ver todos los átomos que forman una molécula y además de que se ven todos por separado y extendido, también se ven las conexiones. Se observan, por ejemplo, aquí entre el carbono y el oxígeno tenemos 2 enlaces, un doble enlace, entonces eso no se veía en las 2 primeras. Entonces, la desarrollada me permite ver a detalle cómo se desarrolla una fórmula. Entonces, por eso es importante hacer uso, yo les recomiendo hacer uso de la desarrollada, ¿sale? Dime, Isabel. Hola, buenas noches, asesora. Por ejemplo, en la última, que es la desarrollada, Sí, esa se puede utilizar como la molécula, ¿no? El dibujo de la molécula. exactamente, así es. Ok, muchas gracias. Sí, sí, yo les recomiendo usar la desarrollada para que ahí puedan identificar precisamente el grupo ionizable. ¿M? Generalmente en los ácidos, el grupo ionizable está constituido por todo este grupo de la orilla, todo este grupo de acá que es el grupo carboxilo, porque este es un ácido orgánico. Si fuera un ácido inorgánico, como en el caso del ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico,
generalmente está representado por el hidrógeno. Los ácidos se caracterizan por poseer hidrógenos. Los ácidos orgánicos, como el que tenemos aquí, se caracterizan porque tienen grupos carboxilo, como el que tenemos aquí, que abarca desde el carbono que está aquí, hasta esta parte del oxígeno y el OH de aquí abajo. Y en el caso de las sustancias que son alcalinas, se caracterizan principalmente porque su grupo ionizable es el OH. Entonces, aquí pues se puede ver todo, o sea, se pueden ver todos los grupos, se pueden ver todos los átomos, y entonces usar una fórmula desarrollada es la que facilita identificarlo y que se vean los átomos que lo constituyen. Por eso, la que deberían de usar sería la de abajo, ¿sale? Claro, finalmente no significa que estén mal, porque las dos de arriba están bien también. Nada más que la de abajo, con mucha mayor facilidad se puede observar el comportamiento de los átomos, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la actividad integradora 1. Para concluir, voy a mostrar algunos aspectos de la rúbrica que quiero que vean para que lo consideren, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Ok, gracias. Entonces, voy a cambiar un poquito por acá. Voy a mostrar la rúbrica. Muy bien. Esa es la rúbrica de la actividad integradora 1. Quiero que observemos algunos elementos importantes. Recuerden que las rúbricas están constituidas por los criterios de desempeño que están de este lado a la izquierda y los niveles que ustedes obtienen de acuerdo a las características de la actividad que ustedes han entregado. Tenemos 5 niveles que tienen evaluación. Hay un sexto nivel, que es el último que está aquí a la derecha, que es un nivel que ya no es evaluable. Ese nivel ya sería pues cuando entregaron un producto que no corresponde, se equivocaron de documento o no abre la liga o por alguna razón no lo puedo ver ni siquiera parcialmente y entonces no se puede evaluar. ¿Ah? Entonces, para que ustedes tengan la mejor evaluación posible, ustedes tienen que asegurarse de que su actividad cumpla con las con las características según el nivel experto. Entonces revisen las características del nivel experto, para que se cumpla con cada uno de los criterios. Bien, aquí tenemos los criterios de desempeño. En el criterio cognitivo, el nivel experto, pues se va a evaluar, en el caso de la actividad integradora 1, todos los elementos que ya mencioné, tanto hoy como los que mencioné la sesión pasada, que debe de contener su reporte. Que expliquen qué es un ácido, una base, el significado de pH en media cuartilla, que expliquen el proceso realizado, que indiquen los resultados con fotografías y datos del estudiante. Esto es muy importante. Si no cumplimos con esas características, no se puede evidenciar que ustedes realizaron el reporte, entonces no se puede evaluar. Y la respuesta a las preguntas del punto 3. Esta pregunta es es referente sobre el bicarbonato de sodio como un antiácido, entonces esa es la pregunta que deben de responder.
Ese es el criterio cognitivo. En el caso del criterio actitudinal, pues se evalúa que ustedes atiendan el 100% de las indicaciones, que se entregue el producto que se está solicitando, que el producto tenga las características que se están indicando, que hayan cumplido con su experimento, que se observen las fotografías, etcétera, ¿no? Todo lo que nos están pidiendo en el resto de la rúbrica, que se observe dentro de la actividad. Lo más importante, que se esté entregando el producto que se está solicitando, en este caso el experimento, y tenemos que tener la evidencia de que sí se realizó. En el caso del criterio comunicativo, pues se evalúa que esté organizado, que esté claro, que sea coherente. Aquí siempre sí les recuerdo que es importante seguir el orden de las actividades, así como la actividad se va describiendo, pues es importante ir siguiendo los pasos conforme se va indicando. Ya sé que es lógico pensar que la introducción va al principio, ¿no? Por eso se llama introducción, ¿no? Entonces, bueno, aunque para nosotros pues es eh, lógico que la introducción vaya al principio, sí nos podemos encontrar a veces con actividades que la introducción va en medio o va al final, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación, pues también se evalúa que tengamos una organización. Que no tengamos errores de ortografía ni de sintaxis. Recuerden hacer uso de sus autocorrectores. Recuerden que todas las herramientas de Office y todas las herramientas en línea, ya técnicamente todas tienen correctores de ortografía. Entonces utilicen estos correctores para que les ayuden a identificar y poder modificar estos errores, ¿vale? Muy importante, incluir citas y referencias de acuerdo al manual. Entonces, no es nada más incluir o pegar, copiar y pegar el link de donde obtuvieron la información. Hay que cuidar que la estructura que ustedes están integrando dentro de sus referencias sea de acuerdo al manual. Entonces, recuerden que el manual está en todas las actividades, no hay que andarlo buscando, ahí lo pueden obtener en las indicaciones de cada una de las actividades para poder ir redactando sus referencias. Si ya están habituados o si ya están acostumbrados, pues cada vez va a ser más sencillo, nada más obteniendo los datos necesarios de cada una de las fuentes, generar sus mismas referencias. Aquí en este criterio se evalúa, fíjense cómo es importante la ortografía. De acuerdo al número de faltas ortográficas, pues vamos bajando la puntuación. De 1 a 4 errores, de 5 a 8 errores, de 9 a 11, de 12 a más de 12 errores de ortografía. Entonces, se van acumulando las faltas ortográficas dentro del documento y bueno, vamos a tener una penalización dentro de la rúbrica. Entonces, eso se puede evitar utilizando el autocorrector. Entonces, hagan uso de estas herramientas para su propio beneficio, para que ustedes también puedan corregirlas antes de entregar su actividad y no tengamos alguna baja en la calificación por esta característica. En el caso del pensamiento crítico, se evalúa la conclusión. Observen cómo se evalúa la extensión, la conclusión en un párrafo de 8 a 10 renglones. Conforme vamos bajando en la puntuación, es porque la desarrollamos en menos renglones. Por ejemplo, menos 10 puntos porque la desarrolla en un párrafo menor a 8 renglones. Menos otros 10 porque el párrafo es de menos de 7. Menos otros 6 porque el párrafo es de menos de 6. Entonces, vamos a ir disminuyendo la puntuación. Entonces, pues es importante, es algo que ya la rúbrica ya nos está indicando. Entonces, esa es la importancia pues de seguir las indicaciones tal cual, porque esto nos trae beneficios en la evaluación. Entonces, tal cual se está mencionando qué es lo que se va a evaluar. Y bueno, abajo de las rúbricas, no se olviden que todas las rúbricas de todas sus actividades, incluido el proyecto integrador, tenemos esta escala para evaluar, ¿ah? Esta escala para evaluar el uso responsable de la información es muy importante porque tiene un impacto importante dentro de la evaluación. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que puede disminuir de manera importante la evaluación de cada actividad si es que no se respeta, ¿ah?
Tenemos 4 indicadores que se evalúa que presenten el contenido original e ideas propias, se evalúa que sus fuentes de información sean confiables, se evalúa que se encuentre libre de plagio, se evalúa que incluya citas y referencias. Observen cómo aquí en el último indicador dice que incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo al manual de prepa en línea C. En este caso, sí les comento que todas nuestras actividades de este módulo sí requieren referencias. Aquí no tenemos excepciones porque todas las actividades que vamos a manejar, pues están relacionadas con la ciencia, ¿no? Si ustedes observan con la química, sobre todo con la química, ¿no? Pero también con la ecología. Entonces son temas científicos que tenemos que reforzar con alguna fuente. Si bien tenemos conocimientos previos o ya conocimientos de cultura general, ¿no? Respecto a estos temas, sí es necesario pues, reforzarlos con algún recurso en específico. Entonces, sí les voy a pedir que todas sus actividades de este módulo, todas sin excepción, presenten al menos una referencia. Lo recomendable tampoco es una sola referencia porque pues necesitamos más referencias con que contrastar, ¿no? Tenemos que analizar, tenemos que complementar la información, tenemos que este, pues ver cuál es correcta y cuál no. Entonces, es importante no solamente hacer uso de una sola fuente, pero tampoco se trata de que nuestras actividades las llenemos de 20, 30, ¿no? Hay actividades que a veces tienen 20, 30 referencias y bueno, por supuesto que es difícil de suponer que revisaron todas esas fuentes. Entonces, nada más hay que incluir las fuentes que utilizaron, no se angustien por generar más, ¿no? Si solamente utilizaron una, pues sin problema, nada más ponemos una y no pasa nada. Lo importante es generar una referencia. Si nada más utilizaron 2 o 3, está bien. De manera honesta, pues solamente indicar las referencias que se están, de las que se está haciendo uso. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos referencias? Ajá. Si no hay referencias, vamos a tener un impacto importante dentro de la evaluación. Entonces, por eso les comento que es muy importante que todas sus actividades tengan al menos una referencia. ¿Qué pasa si no genero referencias? Me va a impactar en 2 indicadores importantes. De preferencia, sí. En el caso de las moléculas, Isabel, como es una, ¿cómo te diré? Es una imagen genérica, o sea, no es propiedad de nadie. Y tú lo vas a dibujar a mano. Entonces, digamos que esas moléculas no son propiedad de alguien, ¿no? Entonces, ahí no sería tanta la exigencia de que generaras una referencia para las imágenes. Sí, para el texto y para toda la explicación de la parte teórica, este, pero yo no lo sugeriría tan urgente ahí porque lo que te sugiero más bien es que verifica que la molécula sea correcta, eso sí, en varias fuentes. O sea, sí comparan varias fuentes para que estés segura de que esa molécula sea, porque puede ser que hay veces que buscan una imagen y luego la primera imagen que encuentran, esa es la que utilizan y resulta que no es correcta. Entonces, sí, lo que sí les pido es que sí verifiquen muy bien, en el caso de las moléculas, que sean las correctas. No nos surge tanto la parte de la referencia, sino que más bien nos surge ahí la parte de que sea correcta. Y en el caso de las imágenes de Canva, que me pregunta Francisco, eh, las imágenes de Canva están hechas para uso común, o sea, los que tenemos acceso a estos recursos podemos hacer uso de esas imágenes. Entonces, las imágenes que tomas tal cual de Canva, no se referencian porque están hechas para eso, ¿no? Y las que insertes del exterior, porque sí se pueden meter imágenes de afuera. Entonces, esas sí, porque esas vienen ya de páginas externas. Entonces, esas sí tienen un dueño. Entonces, esas sí se deberían de referenciar. Hay asesores que sí le solicitan a veces de Canva y no está mal, ¿no? No está mal indicar que es de Canva y sí pero nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta cuando la imagen es de Canva.
Entonces, bueno, si quieren, seguir la indicación, no pasa nada también si indican que la imagen es propiedad de Canva. Ujú. Y, pero no es obligación, porque precisamente esas imágenes están hechas para eso, para hacer uso de ellas, ¿no? Ahorita que veamos una presentación, les muestro, como qué tipo de imágenes no necesitan, la referencia. Ajá, sí, Isabel, muy bien. Así es comparar, porque como, podemos encontrar algunas, por ahí diferentes, entonces nada más hay que comparar y verificar que efectivamente, este, sean sea correcta. Y ahí es a donde vamos a la siguiente indicación o mención que iba yo a hacer. Por eso es importante hacer uso de fuentes confiables, ¿no? Es lo que les mencionaba, si nosotros utilizamos la primera imagen que nos aparece ahí, sin verificar de dónde es, sin verificar, pues lo más probable es que tengamos muchos errores en la información que obtenemos. Entonces, tenemos que asegurarnos que vamos a tener, fuentes confiables y, bueno, la fuente confiable 100% seguro que la información es correcta. Hasta eso podemos tener errores, o sea, no es infalible tampoco, o sea, podemos tener, algún 1%, 0.5% de margen de error, pero, pues, es mucho menos probable que tengamos errores si utilizamos, fuentes confiables, ¿sale? Entonces, ¿saben cuáles son? ¿Me podrían mencionar algunas fuentes confiables? ¿Cómo sé que una fuente es confiable? ¿O qué fuentes confiables? Okey, son académicos, ajá, documentos académicos, revistas, artículos de la UNAM, que tengan autor, okey, okey. Entonces, por ejemplo, usar buscadores científicos, ¿no? Google Académico, Cielo, hacer uso de revistas científicas, hacer uso de recursos de instituciones educativas, como mencionaba de la UNAM. Hay varias también, universidades de habla hispana, por ejemplo, la de Valencia, de España, hay algunas universidades de Chile, de Argentina, que hablan español también, países que hablan español también, y que también hacen publicaciones tipo la UNAM. Claro que la UNAM es una de las que tienen más, acervo, ¿no? De la UNAM, pues, vamos a encontrar muchísima información. De la de Valencia también hay muchas fuentes. Entonces, bueno, también hacer uso de estas páginas institucionales. Ajá, por ejemplo, de Costa Rica, ajá. Entonces, mientras sean de habla hispana y sean universidades, pues son confiables, ajá. Entonces, hacer uso de esas fuentes confiables, pues nos asegura que lo que estamos leyendo es verídico. ¿Mm? Recuerden que también la inteligencia artificial, como ChatGPT, suele tener varios errores, ¿ah? Entonces, ChatGPT es para uso de personas que ya conocen un tema. O sea, ya cuando ya conoces muy bien un tema y ya nada más necesitas estructurarlo o, pues ya lo puedes usar porque ya vas a saber qué utilizar y qué no. ¿Mm? Pero para personas que no son expertas en un tema en específico, pues no es recomendable porque no van a saber ni siquiera si les está diciendo la verdad o no. Entonces, pues no es recomendable tampoco, hacer uso de la inteligencia artificial de manera total, ¿no? Sí se puede utilizar, como herramienta para facilitar el trabajo, pero no como la única fuente de información, porque a lo mejor me está diciendo mentiras y yo estoy, suponiendo que es verdad. ¿Mm? Muy bien, entonces eso es en cuanto a las fuentes confiables. Y les comentaba yo, en el caso de no incluir referencias, vamos a tener un impacto importante dentro de la evaluación, porque nos estaría impactando de forma importante en dos aspectos. En este aspecto, en criterio de acá, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. ¿Por qué en ese indicador? Porque, si ustedes me tienen información en su actividad,
pero no hay una referencia, entonces yo no sé de qué fuente la sacaron. Entonces yo no puedo verificar que están utilizando fuentes confiables. Recuerden que en la red hay tantísima información y tantos documentos y es un mundo de información que esa misma información se puede repetir en varios recursos, ¿no? Sin embargo, un recurso es el original. Un recurso es la fuente primaria, como se le llama, es la fuente inicial. Y las otras fuentes solamente se dedicaron a copiar y pegar lo mismo que había estado en esa fuente primaria. Entonces, si ustedes no me dan la referencia, pues yo no puedo evaluar este indicador. Entonces, aquí en este indicador tendríamos menos 25 puntos, ¿no? Y entonces ahí ya llevamos menos 25 puntos de los 100 que vale una actividad. Entonces ahí ya tendríamos una actividad con 75 puntos, ¿no? Otro indicador que se vería disminuido si no generamos referencias es este último, que incluye, este que dice, incluye citas y referencias de acuerdo al manual. Entonces aquí por la mera indicación no se están, así como tal cual lo dice el indicador, no hay citas y referencias. Entonces como no hay, entonces son otros menos 25 puntos, ¿no? Ya llevábamos menos 25, ya tenemos menos 50 puntos, ¿no? Y si tenemos una actividad que vale 100 y le estamos quitando 50, entonces ya, y eso contando si sacó el 100, ¿no? Si es una actividad de 80, por ejemplo, y le quitamos 50, entonces ese es el impacto que tiene no integrar referencias. Entonces siempre debemos de integrar referencias. Acuérdense, no es necesario poner 20, ni 30, ni 10, ni 15. Es simplemente con honestidad las que ustedes hayan verdaderamente revisado. Y con esas referencias está bien, aunque sea una, pero hay que integrarlas. Y bueno, lo recomendable es tener algunas para comparar. De 3 a 5 está bien, ¿no? De 3 a 5 referencias es creíble que sí las revisaron, que sí las compararon, que se hicieron un, una reflexión acerca de esa información y que de ahí sacaron su actividad. Allá más de 10 quizá ya es poco creíble que hayan revisado tantos recursos, ¿no? Imagínense, para una tesis, hay tesis que tienen 50 referencias, ¿no? Entonces, pues es ilógico que para una actividad cortita tengamos 20, ¿no? Entonces, nada más hagan referencia de las que realmente se hayan utilizado, ¿sale? Entonces, bueno, para cada actividad lo más adecuado es que ustedes revisen la rúbrica, para que ustedes sepan con qué van a ser evaluados y cuando tengan su retroalimentación y su calificación, pues ustedes sepan que fueron bien evaluados, de acuerdo a los criterios que indica cada una de las rúbricas, ¿sale? Muy bien, ¿tenemos alguna duda o comentario hasta acá? Ninguna. Ok. Gracias. Voy a cambiar mi presentación. Ok, gracias. Y bueno, ahorita me voy a enfocar a la actividad integradora 2. Es bueno, mi percepción es un poquito más sencilla porque pues no tienen que, la 1 por el hecho del experimento es más laboriosa. Entonces esta es pues aparentemente más corta, ¿no? Que la anterior.
En esta actividad tienen que hacer una infografía. Aquí lo importante es que verifiquen que la infografía tenga las características indicadas. Y sobre todo que ustedes estén compartiendo el link correcto para que pueda yo revisarlo. Recuerden que si tenemos algún error ahí y no compartimos el link correcto, pues no voy a poder evaluarla. Ya, va a tardarme un poquito en cargar. Bueno, su actividad integradora 2, pues tiene como objetivo que ustedes identifiquen las emisiones de gaseosas que se generan en los motores y que identifiquen pues la función de un convertidor catalítico. Entonces van a hacer una infografía, se recomienda que utilicen alguna herramienta como las que se presentan acá, Easily, Canva, Pictochart. Yo recomiendo Canva siempre porque es de las más sencillas de usar y también fáciles de compartir, entonces, y supongo que es una de las herramientas con las que más están familiarizados. Sin embargo, bueno, pueden hacer uso de otras dos. Por ejemplo, Pictochart también es, Easily no he tenido oportunidad de utilizarla mucho, pero Pictochart sí también es muy, intuitiva, entonces también muy sencilla de utilizar, si quieren probar otra herramienta. Esta imagen, por ejemplo, que hace rato estábamos hablando de imágenes, aprovechando aquí. Esta, por ejemplo, es una imagen, pues nada más de esas que se usan como, pues para adornar, ¿no? Por así decirlo, para decoración, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos tipos de imágenes, pues no es necesario, referenciar, porque de por sí forman parte del mismo paquete de Canva, entonces no. Entonces, las imágenes que sí debemos referenciar son imágenes que sacamos traemos de otro sitio y que ya son específicas, que me están mostrando alguna información necesaria para la presentación. Ahorita de aquí debo de tener algunas y ya se las muestro, ¿ah? Entonces, lo primero que tienen que hacer, pues, es, ya en función de la actividad, obtener la información. La información sobre convertidores catalíticos está dentro de la misma plataforma. Pueden hacer uso de recursos externos, claro, pero la base ya la tienen en la semana. Van a indicar en la infografía un título que indique por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Es importante que en la infografía se encuentren sus datos. Recuerden que hemos venido comentando que los datos son importantes siempre para verificar su autoría. Expliquen cómo se lleva a cabo la combustión dentro del motor, indicar cuáles son las emisiones gaseosas que se liberan en el proceso, describir cuál es la estructura del convertidor y mencionar por qué son importantes los aditivos para convertidores. Aquí, además de su nombre completo y sus datos que deben de integrar a la infografía,
también es importante mencionarles que es importante que hagan uso de su cuenta personal. Cada uno de nosotros tiene nuestra cuenta, por ejemplo, de Canva. Recuerden que tenemos una cuenta por ser miembros de la comunidad de Prepa en línea. Entonces, yo sugiero que utilicen Canva por eso. Utilicen sus cuentas institucionales. Si no quieren usar Canva y van a utilizar otra herramienta, que sea una cuenta propia. ¿Por qué? Porque al utilizar cuentas propias, yo al evaluar, pues tengo los datos del estudiante ahí dentro de su misma cuenta y puedo verificar que el estudiante es el que ha realizado esa actividad. Cuiden también que la cuenta a la que entraron es de ustedes, porque bueno, a veces compartimos en la casa con varios el mismo equipo. Entonces podemos encontrarnos ahí varias cuentas de todos los miembros. Entonces recuerden que se puede seleccionar la cuenta con la que trabajamos. Entonces seleccionen la de ustedes porque a veces puede haber malos entendidos, ¿no? Si yo, por ejemplo, abro la infografía y en lugar de que diga Isabel, ¿no? La cuenta de Isabel dice la cuenta de, de José, ¿no? Entonces a lo mejor José es tu familiar, ¿no? Y está ocupando la misma computadora, pero se presta a malos entendidos a que yo piense que pues puede ser tomada de otra fuente. Entonces asegúrense de que la cuenta también sea de ustedes, ¿ah? Entonces ya que tengan su infografía, ya se integra dentro de un documento Word o procesador de textos. Este, ahorita respondo a la pregunta. Tantito. Indican la liga de la infografía, verifiquen muy bien los, los permisos, es importante que se pueda visualizar y en el mismo Word van a generar una conclusión de 8 a 10 renglones, donde indiquen las implicaciones ambientales de tener en buen estado el convertidor. Recuerden que es importante la extensión, si nos dice de 8 a 10 renglones, perdón, es importante tener esa extensión. Y las fuentes de información, recuerden que es necesario, ya lo comentamos, ya ahorita ya hablamos bastante extenso de esta parte de las citas, entonces es necesario tener esas citas conforme al manual de citas y referencias. Sí, Isabel, es lo que les mencionaba, unas 3, 4 fuentes es correcto. Ajá, entonces lo importante es tener las fuentes de información solamente en el Word, ¿sale? Para que en la infografía pues solamente se destine a la información de la infografía, ¿sale? Muy bien. Entonces, bueno. Entonces, eso es lo que van a entregar una infografía, el link de la infografía en un respectivo documento Word y con sus respectivas fuentes bibliográficas, ¿sale? Muy bien, entonces el tema que ustedes van a abordar en esta infografía son convertidores catalíticos y solamente voy a dar una introducción a lo que es esto, sí, de nada, a lo que es componente o pieza, ¿no? Un convertidor catalítico es una pieza del auto, ¿no? Entonces, recuerden, esto se está tratando en el foro de Aprendiendo, que sugiero que les recomiendo que, pues, aunque sea compartan una participación si no lo han hecho. Recuerden que dentro de un motor se lleva a cabo una reacción de combustión, en donde la gasolina, que es el combustible, produce energía, que es la que hace que funcione el auto, pero a su vez produce una serie de emisiones gaseosas, básicamente dióxido de carbono y vapor de agua, aunque estas emisiones pueden variar de acuerdo a la calidad de la gasolina, al tipo de combustible, a las condiciones del auto, a la velocidad incluso en la que se maneja, a la forma en la que se maneja, pero básicamente dióxido de carbono y agua. La mayoría de los automóviles ocupan gasolina, no todos, sabemos que no todos, pero pues al menos aquí en México la mayoría utilizan gasolina. Y la gasolina pues es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene del petróleo y esta sufre el proceso de combustión al estar en contacto con el oxígeno y me va a producir una serie de emisiones gaseosas, básicamente dióxido de carbono y vapor de agua. Y calor, que es la forma en la que se manifiesta la energía,
pero bueno, esta a su vez nos va a producir movimiento. Estos gases, como el agua, el vapor de agua o el dióxido de carbono, pues resulta que son perjudiciales para el medio ambiente porque se consideran gases de efecto invernadero y también son perjudiciales para la salud humana. Podemos tener una serie de gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, el vapor de agua, que no se consideran tóxicos porque no tienen efectos inmediatos dentro de un organismo vivo como el humano y otros animales. Y hay otros que sí tienen efectos importantes, incluso si no se cuida la exposición a estos gases, incluso sí puede generar este, consecuencias graves, como el monóxido de carbono, hidrocarburos de cadena corta y óxidos de nitrógeno. Esos sí se consideran tóxicos, o sea, cuando estamos en contacto con ellos, pues nos van a generar un efecto fisiológico que puede ser grave incluso, ¿no? Entonces, para disminuir estas emisiones, aunque finalmente el proceso de combustión por en sí mismo tiene que liberar estas emisiones, eh, perdón. Aquí tenemos algunos ejemplos y vean cómo todos los ejemplos de combustión tenemos una liberación de dióxido de carbono y vapor de agua. Todos estos son combustibles, son gases, pero todos son finalmente combustibles fósiles y me van a generar energía, porque es lo que nosotros utilizamos, la energía en forma de calor, en forma de movimiento. Por eso lo utilizamos para el auto, utilizamos esta reacción para el boiler, para la estufa, para las calderas de las industrias, en fin, tiene muchos usos. Esa energía la podemos utilizar para muchas funciones, pero vamos a estar liberando dióxido de carbono y vapor de agua siempre. Pero podemos disminuir un poquito estas emisiones para poder, pues, hacer un poquito por el medio ambiente. Esta es una de las imágenes que les mencionaba yo. Esta imagen sí la tomé de afuera. Entonces, como ven, esta no es de Canva. Por lo tanto, esta sí la tengo que referenciar. Aquí abajo está la cita. Esta es una cita y al final está la referencia, al final del documento. Pero esta sí es una cita, esta sí se tiene que citar y referenciar, porque esta sí es una imagen que sí tomé de un autor externo. Como esta no es de Canva, entonces no es de uso libre, ¿no? Entonces esta sí se tiene que referenciar. A esto me refería yo con imágenes externas, ¿no? Bueno, entonces esos son algunos ejemplos de combustión. Y bueno, para tratar de disminuir un poquito estas emisiones, así de nada, se utilizan aditivos. Ajá. Los aditivos que más se utilizan son los de gasolina, esos se depositan directamente, perdón, en el tanque de la gasolina. Y bueno, lo que hacen pues es mejorar la eficiencia del proceso de combustión, con lo que disminuyen el esfuerzo del motor. Y esto pues beneficia tanto al motor porque hay menos esfuerzo, a la economía porque es más barato y al medio ambiente porque estamos generando menos emisiones de gases de efecto invernadero. En los automóviles existe una pieza con la que es la que van a investigar, que es el convertidor catalítico. El convertidor catalítico es esta pieza que está aquí, como ustedes pueden ver es hueca. En su interior tiene un recubrimiento de cerámica. La cerámica es porosa, ustedes han visto seguramente una figura de cerámica, ¿no? Y la cerámica en este caso está hecha de silicatos de aluminio y de magnesio y de óxido de aluminio. Todos son sales, son porosos. Hagan de cuenta que es como si fuera el material de un gis, de estos gises blancos. Como el material es poroso, entonces esos poros permiten que se recubra con metales como platino, rodio y paladio, y esos son precisamente los que van a tener la función catalítica. Catalítico en química significa que lleva a cabo una reacción. Entonces, los metales son los que van a llevar a cabo estas reacciones. Ajá. Entonces, ¿para qué sirve ese convertidor? El convertidor lo que hace es que esos metales que tiene fijos en el material cerámico van a catalizar la descomposición de algunos gases que se producen durante el proceso de combustión. En el caso del rodio y el platino, lo que hacen es que convierten los óxidos de nitrógeno
en gases menos peligrosos que vendrían siendo el nitrógeno y el oxígeno. Aquí en la reacción nos muestra que el óxido de nitrógeno se convierte en nitrógeno y oxígeno. Entonces son gases que no deberían de estar porque están en mayor cantidad de lo normal dentro de la atmósfera, pero son mucho menos dañinos que lo que podría ser el óxido de nitrógeno. En el caso, por ejemplo, de los metales como el paladio y el platino, lo que van a hacer es que van a convertir el monóxido de hidrógeno. El monóxido es bastante delicado, puede tener consecuencias graves si se respira. Convierten el monóxido de carbono en un gas mucho menos peligroso, que es el dióxido de carbono. En el caso de los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, los convierte a otros dos gases de efecto invernadero, pero que son mucho menos peligrosos, como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Lo que tienen de riesgoso estos hidrocarburos, como el benceno, el acetileno y el benzopireno, es que se consideran cancerígenos. Entonces, el convertidor catalítico lo que hace es que los convierte a gases que son mucho menos riesgosos, ¿no? Y al grado de estos hidrocarburos, pues mucho menos, ¿no? Son inocuos comparados con estos gases. Entonces, como ven, lo que hace el convertidor precisamente es ir convirtiendo. Por eso se llama convertidor catalítico. Entonces, de manera general, lo que hace el convertidor es que transforma contaminantes que son originados de manera primaria en el proceso de combustión dentro del motor. Los convierte a gases que son mucho menos peligrosos. No significa que es bueno estarlos produciendo, porque tienen algunas funciones de efecto invernadero, pero son mucho menos dañinos para la salud humana que lo que serían los originales. Entonces, los convierte, por ejemplo, los que son muy tóxicos, como el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno o algunos hidrocarburos residuales, que son hidrocarburos de cadena corta, que les mencioné que son cancerígenos, los convierte a gases mucho más inofensivos, menos tóxicos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Por eso se llama convertidor catalítico. ¿Sale? Muy bien, entonces eso es el convertidor y esa es la importancia de el convertidor y de mantenerlo en buen estado. De hecho, es una pieza cara porque los metales que lo constituyen son metales caros, ¿no? Principalmente el platino. Entonces, pero gracias a esos metales se logra la conversión muy rápida o la reacción química muy rápida que permite la conversión de esos gases. Aquí tenemos las referencias. Recuerden hacer uso del manual de citas y referencias para hacer las referencias de acuerdo a estas indicaciones. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No dejé alguna pregunta por ahí? Es que luego se me escapan. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a dejar. Ajá, más bien ahí los primarios son los que se originan en el motor. Ajá, se llaman primarios porque se originan en el primer paso, digamos, en la reacción original que ocurre dentro del motor. Entonces, esos primarios los convierte a otros, gases que podrían decirse secundarios porque se producen después de la reacción y esos son menos peligrosos. Entonces, el objetivo es convertir lo peligroso a un gas menos peligroso para que contaminemos menos, ¿no? Que no disminuye tanto si seguimos utilizando tanto el automóvil, pero sí disminuye la cantidad de emisiones, ¿sale? Así es. Bueno, entonces, yo estoy pendiente en el mensajero y bueno, cualquier situación, pues estamos en contacto. Si no es necesario, pues nos vemos hasta la siguiente semana. Mando invitación para el día miércoles, ¿vale?
Bueno, muy bien. Pues entonces que tengan excelente noche, que descansen, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. De nada, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.